buenos días, amigas y amigos, tengan todos y cada uno de ustedes. Y está aquí el programa Un Camino para Crecerse, el cambio que quieres ver en el mundo. Les saluda Soledad Sabrera Ortiz en la conducción y producción y dirección de este subprograma de crecimiento. Y como siempre, en los controles de audio, nuestro gran amigo Eric, poniendo pues la buena música. Hoy, amigos, estamos 21 ya de 4 de septiembre, estoy emocionada, iniciando otro mes, y finalizando también ya la semana. Hoy estamos también con grandes novedades, como siempre, tratando problemática del Perú, temas diversos. Hoy, 4 de septiembre, estaremos con el análisis del proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2022 y la situación laboral de los trabajadores de administración del sector de educación, con nuestro gran invitado, el profesor Edward Flores Alarcón, líder sindical, aquí en el programa Un Camino para Crecer. Dentro de breves momentos empezaremos pues la entrevista para hablar cómo está la situación laboral de muchos trabajadores del sector público, de la parte administrativa. Y también en la segunda media hora, el día de hoy, estaremos hablando del cine peruano, cómo estamos en el cine peruano, cómo estamos trabajando el mundo del cine, el arte. Estará con nosotros el director de la película El Perdón del Hijo, estrenado el 2015, y también vamos a hablar el próximo estreno de la película COVID-19, aquí en su programa Un Camino para Crecer, con el cineasta Homer Les de la Cruz Flores, y también estará presidente del Consejo Nacional de las Culturas de Cine, el doctor Roger Hanampa Velarde, y secretario de organización, para abordar este tema que es importante también, cómo el cine recrea la problemática también del Perú, diversos temas, y vamos a estar aquí hablando hoy sábado 4 de septiembre. También decirles que hoy día estamos ya con la vacunatón, pueden irse a vacunar, pues ya cada vez las edades van disminuyendo para poder cumplir pues y estar óptimamente con nuestra salud y ir combatiendo el COVID-19. Le vamos a agradecer a Dios Padre por estar aquí este día, esta semana, iniciando pues también ya una nueva semana que viene, por todo, con fortaleza, con buen ánimo, con mente positiva. Le vamos a regalar este primer tema musical para dar inicio ya a nuestra entrevista y a nuestro primer tema, análisis del proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2022 y situación laboral de los trabajadores administrativos del sector educación, con la Federación Nacional de Reunificación de Trabajadores Administrativos del sector educación. Ya regresamos. Para todos mis hermanos provincianos que labran el campo para buscar el pan de sus hijos, y de todos mis hermanos que canta Chacarón y la nueva crema. He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad y te puedo decir que es difícil estar allí y que tengo cicatrices que cuentan tantas historias que me han hecho crecer, pero ves, aún estoy aquí, más fuerte que nunca, y todo esto se debe a que he puesto mi confianza en aquel que me llamó y que su respaldo me prometió, y nunca he estado solo. Dios nunca me ha abandonado.
saluda, amigas y amigos, les saluda Soledad Sabrera Ortiz aquí en su programa Un Camino para Crecer, hoy 4 de septiembre. ¿Y qué sucedió un 4 de septiembre? El año 1826 el libertador Simón Bolívar abandona el Perú dejando un consejo de gobierno cuya misión era lograr la vigencia de una constitución que le diera el mando vitalicio. Y no se logró, la constitución solo duró 4 meses. Bolívar no regresaría más al Perú. Es así que un día como hoy, 4 de septiembre, en el año 1877, nace en Palacio de Pizarro Rosa Prado, hija de general Mariano Ignacio Prado. También en 1922, un 4 de septiembre, nace en Lima el sacerdote jesuita Augusto Vargas Alzamora, arzobispo de Lima, cardenal del Perú. En 1959, un día como hoy, la balsa La Cantuta, que zarpó del Callao, llega a la Polinesia. Un 4 de septiembre de 1967 se instala el Congreso Nacional después de 38 días de crisis parlamentaria. Un día como hoy también, en el año 1989, el presidente Alan García plantea a los países no alineados un desarme financiero. Y también hoy 4 de septiembre es el Día Mundial de la Salud Sexual. En el 2010 la Asociación Mundial para la Salud Sexual invitó a las organizaciones afiliadas a establecer un día para promover una mayor conciencia social en torno a la salud sexual. Es así que cada año la celebración tiene un lema distintivo, es decir, la Organización Mundial de la Salud de la OMS define a la salud sexual como un estado de bienestar físico, emocional, mental, social, relacionado con la sexualidad, la cual no es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. También para que la salud sexual se logre y se mantenga, agrega la OMS, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos, ejercidos en plenitud. Y la sexualidad es un aspecto central del ser humano a través de su vida, incluye sexo, identidades, roles de género, orientación, preferencia sexual, erotismo, placer, intimidad y reproducción. Bien amigos, y de esta manera hoy también 4 de septiembre vamos a dar la cálida y cordial bienvenida a nuestro invitado, al profesor Edward Flores Alarcón, para abordar este tema: análisis del proyecto de ley de presupuesto sector público para el año fiscal 2021 y la situación laboral de los trabajadores administrativos del sector educación. El profesor Edward Flores Alarcón es auxiliar de la biblioteca de la institución educativa 8183, Pitágoras, UGEL 04, también es personal administrativo del sector educación perteneciente al régimen laboral del decreto legislativo 276. Él tiene el cargo sindical de la Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del sector educación del Perú, CONTASE. El profesor Edward Flores Alarcón también es presidente de la Federación Regional de Trabajadores Administrativos del sector educación regional de Lima, FERTASE Lima, ¿no? Secretario general. Le vamos a dar la cálida bienvenida. Muy buenos días, Eduard, por estar aquí en el programa Un Camino para Crecer. Muy buenos días a todos los televidentes de esta prestigiosa emisora y de su programa que se transmite por las ondas de Radio Comas. Dar gracias a Dios por sobre todas las cosas por esta oportunidad. Bien, profesor Edward, vamos a hablar el tema de la ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2020. Explique un poco en qué consiste este proyecto, si ya se ha dado a la población y qué persigue el proyecto de ley. Bueno, en principio el proyecto de ley 099-2021, remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República el pasado 29 de agosto del presente año, establece un proyecto de ley centralista donde el 75% del presupuesto es para el gobierno nacional y un 25% para los gobiernos regionales y locales.
Lamentablemente, este proyecto de ley, en su esencia general, dentro de sus políticas transversales, no recoge ningún beneficio a favor de los trabajadores de la administración pública. ¿Qué aspectos ustedes están considerando dentro de su lucha sindical para que pueda esto pues beneficiar o tomen en cuenta, ¿no?, las autoridades en este momento, la nueva gestión también, ¿no? Bueno, lo que la Confederación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación, CONTASE, y sus bases a nivel nacional, establecemos que, una vez más, el modelo neoliberal se ha impuesto, producto de que este proyecto de ley ya en el 95% estuvo trabajado por el gobierno de Sagasti, y que prácticamente este nuevo gobierno ha hecho algunas sencillas modificaciones, como por ejemplo, se distribuye un promedio de 200 millones de soles para el pago de sentencias judiciales de preparación de clases para los maestros y un incremento de 200 soles en la escala salarial de la reforma magisterial para el año 2022. Asimismo, se continúa con el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y se continúa con la comisión para la devolución de los descuentos indebidos producto de los descuentos al decreto de urgencia 037. Lamentablemente, se continúa con el artículo 6 de la Ley de Presupuesto Público, que ha sido heredado por todos los gobiernos de turno. Artículo 6 que prohíbe incremento de remuneraciones, asignaciones, etcétera, y que no da derecho a la negociación colectiva en el sector público. Entonces, van a seguir persiguiendo esta lucha para poder pues lograr que el sector administrativo también sea considerado en este proyecto y pueda lograrse, ¿no?, que se ha aumentado también sus sueldos y sus propuestas laborales. Por consiguiente, nosotros, a través de la Confederación Nacional y el Frente de Trabajadores Estatales del Perú, venimos sosteniendo diferentes reuniones con todas las bancadas del Congreso, a fin de que en este debate del mes de septiembre, octubre y noviembre en el Congreso de la República, con la participación del Poder Ejecutivo, podamos incluir como tema elemental la derogatoria del artículo 6. Sin esa derogatoria, lamentablemente, los servidores públicos no vamos a poder cristalizar nuestros objetivos reivindicativos a nivel nacional. ¿Van a hacer alguna marcha de repente, algunas acciones que pueda esto pueda llevar el curso más rápido? Bueno, dentro de nuestra plataforma y de las tareas que vamos a desarrollar, hemos decidido realizar una movilización nacional para esta quincena del mes de septiembre y paralelamente durante el mes de octubre y noviembre. Creo que es momento, luego de haber apostado por un gobierno de turno que representa al pueblo y a los trabajadores, es momento que este presupuesto de ley para el año fiscal 2022 recoja las auténticas expectativas de los trabajadores administrativos del sector educación y servidores públicos. Bien, de repente muchos oyentes recién se están aunando a la sintonía. Explique un poquito más algunos aspectos centrales de este proyecto de ley para poder enfatizar y continuar esa lucha que ustedes están haciendo, ¿no?, para hacer respetar y prevalecer los beneficios que están pidiendo. Bueno, el proyecto de ley todos los años el Poder Ejecutivo lo remite a más tardar el 30 de agosto al Congreso de la República, donde se inicia un gran debate que concluye el 30 de noviembre con su aprobación. De no aprobarlo el Congreso de la República, el presidente, a través de un decreto legislativo, lo aprueba de manera automática. Creemos nosotros que este proyecto de ley, vuelvo a reiterar, que es un proyecto centralista, donde se distribuye un porcentaje para el gobierno nacional y un minoritario porcentaje para los gobiernos locales y regionales, no contiene las aspiraciones del pueblo peruano, porque si bien es cierto, se ha priorizado el tema de la reactivación económica y el tema sanitario, también es cierto que el tema de infraestructura a nivel nacional en las diferentes instituciones del Estado son carentes. Prueba de ello es que hay más de 842 millones de soles para el tema de consultorías, y estas consultorías deberían ser eliminadas y ese dinero debería ser redistribuido para el quehacer de las obras de infraestructura
obras de interés general en beneficio de las grandes comunidades a nivel nacional del pueblo peruano. Y en el caso de los trabajadores del sector público, de la misma forma, un proyecto de ley que no recoge ningún tipo de mejora salarial ni de condiciones laborales, toda vez que la pandemia ha generado la muerte de más de 200.000 peruanos a nivel nacional y cientos de trabajadores del sector público en todo el país. Así es, teniendo también en cuenta que el próximo año posiblemente ya estemos con las clases presenciales y como usted decía, no necesitamos mejorar la infraestructura y bueno, esos cambios hay que tomar conciencia, ¿no? Para poder realizar esos cambios sustanciales, de repente con esta nueva gestión del gobierno y también de los congresistas, ¿no? Que dejen de pelearse y pues que trabajen con las propuestas que ustedes están haciendo y con las luchas sobre el sistema laboral del sector educación también y sobre todo de la parte administrativa. Vamos a hablar un poco el tema también de la situación laboral de trabajadores administrativos del sector educación. ¿Nos puede decir en qué situación están ahorita ellos? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Cuáles son sus demandas? Bueno, esta es una problemática que lamentablemente por décadas todos los gobiernos de turno que le han antecedido a este gobierno actual han generado dentro del sector educación. Mucho se habla que en el sector educación existen maestros, alumnos, padres de familia, directores y auxiliares de educación, cuando en la práctica esa es una gran falacia, toda vez que existen 45.500 trabajadores administrativos a nivel nacional que están divididos en 3 grupos ocupacionales, profesionales, técnicos y auxiliares. En el caso de los trabajadores auxiliares, que desarrollan labores de salubridad, limpieza y guardianía en las instituciones educativas y labores administrativas, estos trabajadores laboran en condiciones inhumanas. Siempre hemos manifestado que el Estado peruano continúa con una política de esclavitud moderna. Estos trabajadores utilizan insumos químicos para la limpieza de los diferentes ambientes de las instituciones educativas y reactivos químicos para las prácticas de laboratorio escolar, y lo hacen sin uniforme de trabajo, lo hacen sin equipos de protección personal, que verdaderamente, a pesar de existir una ley de seguridad y salud en el trabajo y su modificatoria hace un mes por el Congreso de la República dando prioridad al tema sanitario, el Estado peruano no tiene una institución que fiscalice las condiciones laborales en que laboran los servidores públicos, como sí lo hay en el sector privado a través de la SUNAFIL. A pesar que la SUNAFIL no cumple con los parámetros exigidos internacionalmente, pero en el sector público está abandonado, no tenemos absolutamente nada. Entonces hay muchísimas cosas que replantear, que reestructurar y que darle una mirada más al trabajador en las condiciones laborales que está pues ejerciendo. Invitamos también al público, de repente quiere alguna consulta o participar de nuestro programa, pueden llamar al 525-0902. Profesor Edward, ¿cómo está actualmente con esta pandemia la situación laboral del sector educativo, de educación en la parte administrativa? ¿Cómo se encuentra? ¿Nos puede contar un poco cómo ha tomado esta pandemia, esta situación? Bueno, para dar un ejemplo, antes del inicio de la pandemia, del confinamiento, el pasado 16 de marzo del 2020, decenas de trabajadores administrativos fallecían por enfermedades infectocontagiosas y muchos trabajadores han quedado incapacitados por accidentes laborales. Con la llegada de la pandemia, los directores de las instituciones educativas a nivel nacional han obligado a los trabajadores a desarrollar labores presenciales, a pesar del confinamiento, a pesar de que el Ejecutivo y el Ministerio de Educación dictaron una serie de decretos de urgencia, decretos legislativos. Prueba de ello es que tenemos a la fecha, a nivel nacional, más de 750 trabajadores administrativos fallecidos por COVID-19 y en Lima Metropolitana 230 trabajadores fallecidos. El Ministerio de Educación no se ha pronunciado, este actual ministro de Educación, el señor Juan Cadillo, tampoco se ha pronunciado. Este jueves 9 a las 12 del día nos recibe el ministro de Educación y esperemos que se tomen grandes avances con respecto a la pandemia. El ministro ha anunciado
que el 15 de septiembre se va a generar un piloto de 15 colegios para las clases semipresenciales. Y nosotros manifestamos, los trabajadores administrativos no están vacunados totalmente. No existen equipos de protección personal, no existen uniformes para el cumplimiento eficaz de las funciones. ¿De qué labores vamos a iniciar si se corre el riesgo ya en una tercera ola de que esta enfermedad se propague con mayor fuerza y existan mayores fallecidos a los que hay a la fecha de hoy? ¿Qué acuerdos se están tomando en todo caso para este inicio, un posible inicio de las clases escolares? Dice que va a ser voluntario o parcial. ¿Qué acuerdos se están tomando? ¿Qué medidas para poder, pues, porque también va a haber protesta por parte de los padres de familia? En todo caso, ¿qué aspectos se están considerando para poder dar este inicio, ¿no?, de las clases escolares ya desde la parte del sector administrativo, la educación? Bueno, nosotros tenemos la plena confianza de que esta situación tiene que cambiar. Hemos decidido este jueves 9 en la reunión con el ministro de Educación comunicarle que vamos a iniciar una huelga nacional indefinida. Nosotros no es que no queremos reiniciar las labores presenciales, siempre nos hemos identificado con la institución. El niño y el adolescente es nuestra razón principal en la educación y siempre hemos estado al servicio. Prueba de ello es que en plena pandemia, a pesar de ser obligados, hemos mantenido las escuelas limpias. Por eso es que a nivel nacional hay un acuerdo ya de desarrollar una huelga nacional indefinida, si es que el actual ministro de Educación y el presidente Pedro Castillo, que conoce la problemática de los trabajadores administrativos, hemos conversado con él en sendas movilizaciones en el pasado año 2017, nos movilizábamos conjuntamente con los maestros y hemos conversado ahí nuestra problemática. Es lamentable que hasta la fecha de hoy no se pronuncie el presidente de la República, el ministro de Educación y el premier. Conocen nuestra problemática, saben de nuestra existencia y nosotros vamos a dar una respuesta contundente en las calles y paralizar las escuelas, porque no es beneficioso que se reinicie las clases de manera presencial cuando en las escuelas del país no existe infraestructura, no existen servicios básicos de agua, desagüe, los trabajadores a nivel nacional, la comunidad educativa no está vacunada, no existen equipos de protección personal, menos uniformes y menos condiciones laborales. Las condiciones de infraestructura laboral, todo está por replantear. Esperemos que pues el ministro Cadillo tenga con ustedes una buena negociación, se puede decir así, y también que el presidente tome cartas en el asunto para poder pues ser responsables con este reinicio de clases escolares a nivel nacional. De repente quisiera hacer algún llamado, estimado Edward, para ya poder terminar esta entrevista. Bueno, sí, aprovechando las ondas de Radio Comas, manifestarle al actual ministro de Educación que él como maestro conoce la problemática. El sector educación no es el paraíso que tanto se pinta a través de los medios de comunicación. El sector educación atraviesa una crisis grave, tanto de corrupción como del tema administrativo. Por ejemplo, hay trabajadores administrativos que cesan, que fallecen, trabajadores administrativos que tienen beneficios sociales y que les pagan al año siguiente con el saldo presupuestal del presente del ejercicio fiscal en curso. Asimismo, a la fecha de hoy, los trabajadores administrativos tienen una remuneración mensual de 686 soles al mes, por debajo del sueldo mínimo vital. Sumado al tema de la carencia sanitaria y a la problemática en general, nosotros exhortamos a este gobierno del profesor Pedro Castillo, al premier, al señor Guido Bellido y al actual ministro de Educación, el señor Juan Cadillo, y al ministro de Economía y Finanzas, que de una vez por todas el Ministerio de Economía abra las puertas para recibir a todas las organizaciones sindicales y que no solamente los tecnócratas del Ministerio de Economía siempre digan no existe dinero, no existe, cuando en realidad el dinero captado por las arcas fiscales deben ser redistribuidas de manera equitativa. Los trabajadores exigimos el cumplimiento asimismo de la ley 24041, ley que protege a los trabajadores administrativos contratados para que no sufran ningún tipo de despidos a nivel nacional, como sí lo hizo el gobierno del señor Martín Vizcarra Cornejo y el gobierno del señor Sagasti.
Bien, maestro Edward Flores Alarcón, le agradecemos estar aquí en el programa Un Camino para Crecer. Como siempre, será un espacio para ustedes, bienvenido, para pues puedan comunicar, informar sus luchas, sus protestas en beneficio de los trabajadores del sector administrativo en educación. Gracias por estar en el programa.